Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. Mi nombre es Miguel Olmos Aguilera y en esta ocasión vamos a hablar sobre la música del norte de México. Como ustedes saben, la música indígena, la música mestiza del norte de México sobre todo, pues es muy extensa, existen varios géneros y la historia nos remonta a una gran cantidad de manifestaciones musicales que se originan desde tiempos coloniales aquí en la frontera norte, incluyendo pues prácticamente todos los estados del norte del país, desde luego Baja California, en donde nosotros nos encontramos, el estado de Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, de los cuales nos va a hablar uno de nuestros invitados, también Nuevo León y Tamaulipas. Para este programa tenemos la presencia de dos eminentes investigadores, Pedro Pacheco y el maestro Armando Estrada. Les damos la palabra, por favor. Sí, muy buenos días. Yo soy antropólogo Pedro Pacheco, egresado de la ANA Chihuahua. Yo voy a hablar ahorita un poco sobre identidades urbanas musicales, una particular forma de identidad de asociación, de socialización que emerge a la mitad del siglo XX, y les voy a hablar específicamente sobre cumbias colombianas en Saltillo, corridos norteños aquí en Tijuana y música metal aquí en Tijuana también. Sí. Maestro Estrada. Miguel, gracias por la invitación. Y bueno, como tú lo has señalado, hay una regionalización de la música en el norte, pero no podemos descontextualizarla del proceso nacional. Y por otra parte, si bien hay un antecedente en la colonia, en la época misional, para el caso del norte, bueno, abordar esta perspectiva histórica yo creo que es muy pertinente. Primero, por mi formación, yo soy historiador, así que una de las primeras vertientes sería ver esta vertiente histórica de esta música que ha migrado al norte, porque al final muchos de los elementos culturales que tenemos dentro de la música son el proceso migratorio. Y otro que también tú has abordado es cómo se ha particularizado cada uno de los estados en un género muy, muy específico. Sí, desde luego, los géneros musicales en la frontera norte pues son muy, muy amplios. Y yo quisiera iniciar sobre el primer mestizaje que se da aquí en la frontera norte, que es el mestizaje de la llegada de los españoles y sobre todo la presencia de los jesuitas que llegan en algunas partes de México en el siglo XVI, ya muy avanzado el siglo XVI, pero sobre todo se establecen en el siglo XVII. Este va a ser el parteaguas, va a ser el mestizaje fundamental de esta música que encontramos aquí en la frontera norte y del cual se van a desprender cantidad inmensa de géneros. Ustedes saben que en comunidades indígenas se siguen cantando himnos, se siguen cantando letanías, saludos, una serie de misas, cantos en latín que se han incorporado también a la liturgia cristiana y a la liturgia cristiana al modo indígena. Entonces, este va a ser nuestro primer mestizaje y de ahí se van a desprender posteriormente otro tipo de géneros que tienen que ver con este tipo de manifestaciones musicales. ¿Qué nos podrías decir al respecto, maestro Estrada? Bueno, tú has señalado en algunos libros esta presencia fuerte de los procesos evangélicos y el proceso de aculturación en las comunidades indígenas y cómo realmente mucha de la música que escuchamos actualmente en las comunidades indígenas tiene una fuerte carga de los procesos misionales. Pero también es importante señalar que podremos regionalizar como el noroeste de México con una mayor presencia de los jesuitas. Y ahí podemos encontrar puntos convergentes en la música indígena, desde los cantos que son señalados hacia los mitos de creación, donde tiene una influencia cristiana, ¿no? El canto de Zipa y Comac, por ejemplo, en Baja California, otros cantos en Sonora y en el Sinaloa, donde realmente pues, se puede ver el cristianismo como una vertiente de un proceso de aculturación que duró varios siglos.
Bienvenidos nuevamente a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre la música mestiza en el norte de México y hablábamos precisamente de estos procesos de mestizaje entre la música española y la música indígena. Pero quisiera que precisáramos un poco mejor la idea sobre el mestizaje musical. ¿Qué es lo que nos está indicando exactamente la música mestiza, compañeros? Bueno, la música mestiza, como el mestizaje como proyecto colonial, implica la transculturalización. Digamos, hay un discurso desde el gobierno, desde la colonia, y que después se extiende con el Estado Nacional, en el que se intenta integrar a los indígenas. Entonces, digamos que este es el elemento fundamental del mestizaje, la mezcla, digamos, de las etnias. Entonces, en este proceso hubo transculturación de varios elementos culturales, entre ellos la música. Yo particularmente, que estudio identidades musicales en contextos urbanos, considero que la música mestiza, o digamos las identidades musicales, representan una forma y unas prácticas de consumo musical muy específico que difiere, por ejemplo, de las sociedades tradicionales en las que la música es un elemento integral de toda la cultura. En las sociedades urbanas, digamos que la música solamente forma parte de una identidad más amplia, porque, digamos, en los contextos urbanos las identidades son... No quiero decir que en las sociedades tradicionales las identidades sean esenciales, pero son muchísimo más aprensibles. En los contextos urbanos son muchísimo más difusas. En ese sentido, la música urbana es una continuidad de los proyectos de mestizaje que empezaron en el proyecto colonial. Muy bien, ¿qué nos podrías decir, maestro Estrada, sobre la música mestiza y los procesos de mestizaje? Mira, el siglo XIX, que es un elemento muy importante para entender la frontera norte, porque hay que señalar que las ciudades en la frontera norte son hijas del porfiriato. Y es pues el porfiriato un elemento muy significativo para poder entender esta música mestiza. La historia de la música nos remite a que durante la primera mitad del siglo XIX, pues los compositores tratan de nacionalizar los géneros europeos. Y viene este conflicto de guerras, de intervenciones, y donde empieza a generarse una corriente nacionalista. Y esta corriente nacionalista podemos encontrar ya canciones más de corte liberal, ya la fusión entre elementos de procesos históricos muy particulares en cada uno de las tres vertientes de la frontera norte, que sería el noroeste, el centro y la parte del este de la frontera norte, en tres regiones distintas. Y cada una de las regiones empieza a generarse espacios donde se empieza a generar mezclas de música. Por ejemplo, tenemos la música culta, que serían las operetas, las romanzas, los valses, las polcas. Y por otra parte tenemos los conjuntos de cuerda, que también empiezan a tener presencia en los pueblos. Llámese algunos espacios como que el mariachi, que empieza a surgir y llevarse al norte. Y tenemos las canciones de las ferias, donde tenemos organilleros, vendedores de dulces, grupos pequeños de cuerdas que empiezan a darle cierta presencia en cada una de las regiones. Pero es hasta la Revolución Mexicana donde realmente tenemos una presencia un aporte de estas regiones. Tenemos, por ejemplo, el caso de Sonora con el Club Verde, con los valses que se generan ahí. Tenemos el caso de Baja California, donde realmente la música llega por barco, y los valses, las operetas y toda esta música europea llega a Ensenada y de ahí hacia la península. Bien, seguimos en el programa Diálogos desde la Frontera con el tema La música mestiza en el norte de México. Hablábamos precisamente de la migración y hablábamos de la presencia de la banda de guerra en la banda contemporánea, ¿no? Ha habido varias teorías al respecto, pero yo quería destacar que la banda de guerra también tuvo una influencia importante, además, desde luego, de la presencia que tuvieron las bandas que venían con otros países, ¿no? Los países invasores, en este caso Francia en el siglo XIX, que también trajeron
lo propio. Tenemos otro caso también de influencia migratoria muy importante, que es el caso del noreste, para Nuevo León, en donde las polcas, los chotís, la introducción del acordeón, es un factor muy importante para la música que después se va a hacer durante el periodo revolucionario, postrevolucionario y contemporáneo. Es incomprensible, por ejemplo, la música norteña, popular, sin explicar cómo es que llega el acordeón y cómo es que llegan estos ritmos de 2x4 en el caso del noreste inicialmente y que se difunden posteriormente hacia el noroeste. Sobre esto, Pedro, no sé si podrías comentar algo sobre la importancia de la migración en la música. Sí, justo los contextos urbanos se caracterizan por sus movimientos migratorios y yo he estado identificando en varios textos que he leído pues la definitiva influencia de la migración. En el caso, por ejemplo, de los pandilleros colombianos de la ciudad de Monterrey, se ha rastreado el origen del gusto por esa música particular. O sea, resultaba muy particular, ¿no?, que en una ciudad del noroeste de México hubiera ese gusto tan importante por una cumbia colombiana. En esa digamos, era muy característico esa preocupación porque fueran los sonidos originales hechos en Colombia. ¿Qué tipo de música era? Son los paseos vallenatos, las guarachas, los porros, diferentes influencias de música antillana y afrocolombiana. Los procesos de migración que llevaron a los colombianos a buscar pues otros estilos de vida, mejores oportunidades de vida, los llevaron primero a la Ciudad de México, posteriormente a ciudades de Estados Unidos, y al parecer hay una población muy importante de colombianos en Houston. Entonces Monterrey también tiene un antecedente histórico de viajes a Houston, entonces, de migración a Houston. Entonces, en este proceso de migración que empieza a partir de los años 30, 40 del siglo XX, empiezan a haber intercambios de persona a persona, de discos de música colombiana, de regiomontanos que conocieron a colombianos, llegó a Monterrey. Después se empezó a consolidar un gusto a través de los sonideros, de personas que ponían sus discos originales colombianos en fiestas así masivas, y ahí fue como se empezó a diseminar el gusto por la cumbia colombiana en los barrios populares, sí, hasta los años 80 con la aparición de Celso Piña y otros artistas impulsados por las industrias culturales, y se masificó y se convirtió en un emblema de pandillas en muchas partes del noreste, en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas. Sí, desde luego la música no es comprensible sin hablar de los procesos migratorios. O sea, la música misma se hace a través de la unión de diferentes elementos musicales, y para esto vamos a seguir conversando para el próximo corte. Regresamos a nuestro programa Diálogos desde la Frontera con el tema La música mestiza del norte de México. Estamos hablando sobre la importancia de la migración en la definición, en la construcción de la música mestiza, y sobre este asunto yo quisiera preguntarle a nuestro invitado Armando Estrada ¿cuál sería la importancia de la migración en esta parte del país, en la frontera noroeste, en Baja California, sobre la migración y la música en particular? Baja California ha sido tierra de migrantes que en distintos momentos históricos y tiempos se han dado lugar. Y muchos de los músicos migraron a Estados Unidos. Texas y Los Ángeles fueron muy significativos porque había espacios de grabación. Entonces, la influencia de la música popular que tenemos en Baja California procede de Los Ángeles y de Texas. Hablamos de las hermanas Padilla de Michoacán, de Guti Cárdenas, de Pedro J. González, que curiosamente es un migrante que va a Los Ángeles después del periodo revolucionario, después llega a Tijuana, y aquí organiza un grupo que se llama Los Madrugadores. Y entre ellos, Sonora Querida, pues es obra de Pedro J. González. Es un producto de la migración, es un producto de frontera, y escuchar esa canción a nivel nacional, y pues muy tijuanense. ¿Y qué decir esta música fusión de los migrantes, que también vienen del norte?
el caso de La Bamba, que en 1957 llega un joven a visitar a su familia en la colonia Independencia y de repente se encuentra con los grupos de música de huastecos, de Chiapas, que están en Tijuana, en este fenómeno que es turístico, que es esta dimensión nacional que posee la ciudad y que realmente es la influencia de muchos migrantes. Así que Tijuana ha sido casa de los huastecos, de la música veracruzana y del son. El son que migra y que ha dado espacio a la música de Tierra Caliente, de Jalisco, de Colima, de Nayarit, y que los tenemos presentes actualmente en muchas delegaciones de Tijuana. ¿Qué podríamos decir sobre la antigüedad o la presencia de estos grupos, de estos géneros de huastecos, de música que se asoció al nacionalismo mexicano y que ya quizá estaba presente en el siglo XX, pero a partir de cuándo podemos hablar? Sabemos que la época nacionalista o posrevolucionaria pues inicia en la década de los 30 y se puede prolongar hasta la década de los 40 en sus inicios. ¿Qué había exactamente en Tijuana por esos tiempos? Mientras que Guti Cárdenas regresaba a su tierra y tenía esta trova yucateca y el Flaco de Oro triunfaba en la Ciudad de México, en el norte estaba la ley seca. Y con la ley seca la llegada de los mariachis, la llegada de los mariachis de Jalisco. Así que Aguacaliente se inauguraba con los Commanders, la banda de jazz más importante de Nueva York, y posteriormente un grupo de mariachis de Jalisco. Y qué decir en la Avenida Revolución, donde teníamos grupos de negros organizados con música de blues, que particularmente para gente de color y para la gente mestiza. Y qué decir también de la gente que estaba con los chotís y los valses en los pueblos misionales al sur del estado. Muy bien, vamos a regresar en un momento sobre esta escena tijuanense, pero no sé, Pedro, si nos podrías abundar un poco más sobre las características de estos grupos colombianos en Coahuila. ¿Cuál es la característica de estos grupos? ¿Quiénes tocan esta música? ¿Quiénes se deleitan con este tipo de música? La actividad de la música colombiana en Saltillo era muy particular porque era incipiente. Comparada con, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, que estaba donde había una oferta cultural muy elevada, muy amplia, digamos, no elevada. En Saltillo resultaba muy particular que había un solo espacio para consumir este tipo de música, y lo interesante era la forma en la que dramatizaban su vida, digamos, de violencia. Este lugar era un espacio, digamos, ritual en el que los bailes que se realizaban ahí, pues, y digamos, la organización que había dentro del lugar de baile se salía afuera de la ciudad. Entonces, en este lugar en particular iban casi todas las pandillas de la ciudad. Entonces tenía una organización, digamos, ya añeja, en la que el baile servía, pues, digamos, como para dramatizar, digamos, violencia cotidiana que sufrían ellos, digamos, en su vida cotidiana. ¿Los bailes eran violentos? Era un baile violento, o sea, empezaban como retándose uno a otro con pasos sencillos de baile, pero digamos que era una invitación, era una insinuación a la pelea, pero digamos que no era una violencia absurda, una violencia sin sentido, sino que tenía un contexto muy específico, que era el contexto de las pandillas, el contexto de la vida callejera. Seguimos en nuestro programa Diálogos desde la Frontera con el tema la música mestiza del norte de México. Estamos hablando en este momento sobre la música de influencia colombiana o la música colombiana traída por migrantes a los estados de Nuevo León y en particular en el estado de Coahuila. De esto nos está hablando nuestro colega Pedro Pacheco. Les anuncio de antemano que hay cantidad de géneros que no vamos a poder abordar en este programa, pero vamos a seguir avanzando sobre algunas de las características de esta música mestiza en el norte del país. Pedro, si nos puedes hablar un poco más de esta música colombiana. Sí, claro. Bueno, como dije anteriormente, las pandillas surgen cuando la familia, la religión o la escuela ya no tienen la capacidad para cumplir las necesidades de los individuos. Entonces, buscan otras formas de socialización y ahí la música cobró una importancia como un sistema de clasificación. La gente, a través de los gustos, de la diferencia entre gustos, le da sentido a su vida y maneja digamos que
acomoda su conducta a partir de los gustos que tienen otras personas. Para los pandilleros colombianos en Saltillo, la música pues significa este proceso de socialización. Ellos cuando van a los lugares de baile, al Estudio 85 se llama en específico el lugar, van toda la pandilla junta, se van desde su barrio, desde su colonia, se van hacia el centro. En el lugar de baile ya tienen un lugar específico, digamos, muy estructurado, en el que siempre se ponen ellos junto a otras pandillas que ya conocen y que se ponen en el mismo lugar siempre. Entonces, ahí hay conflictos históricos en los que la música ayuda, digamos, como a evocar esos sentimientos. Entonces, cuando la gente está ahí bailando, si tienen rencillas, la música les ayuda como a evocar y a llevar a cabo, digamos, esos sentimientos que ellos tienen y pues empiezan a retarse a bailar y terminan muchas veces peleándose, golpeándose, pero pues termina ahí, digamos, el proceso ritual no sale de ahí, digamos, o sea, ahí termina. Entonces es muy importante para ellos pues, la música. ¿Qué nos podrías decir sobre la participación femenina en estas músicas y en las músicas de aquí de Tijuana con las que has tenido también experiencia? Sí, la participación de las mujeres también es muy activa. Aunque normalmente ellas no se pelean, también participan en los conatos de bronca y pues también están involucradas en más que nada en la actividad recreativa del baile. Digamos, van a disfrutar, a gozar de la música, igual que los hombres, o sea, tampoco hay una marcada diferencia, aunque es sabido que dentro de las pandillas pues, se reproducen algunas relaciones de poder asimétricas. Sí. Sobre el caso tijuanense, el rock en Tijuana, ¿qué nos podrías decir? Yo actualmente he estado viendo que hay una escena muy nutrida. Normalmente se dice que ha habido un declive, pero hay bastantes circuitos que están, digamos, subterráneos, que no forman parte de los circuitos comerciales hegemónicos, que tienen bastante actividad, que tienen mucha tocada. Yo particularmente ahorita estoy investigando, o bueno, estoy interesado en observar un cambio musical que he notado en la música del metal. Normalmente se considera que el metal es una música rápida, acelerada, con voces guturales, y actualmente, digamos que el metal se ha transformado a una forma más lenta, más armoniosa, incluso pues instrumental, en la que ya no se canta. Entonces, muchas gracias, Pedro. Maestro Estrada, ¿qué nos podrías hablar sobre el rock tijuanense, la escena del rock tijuanense desde los años 60? Tenemos un inventario de 1.735 grupos de rock organizados en Tijuana en estas fechas. Un antecedente que inicia en la final de los años 50, particularmente la Avenida Revolución. Y podríamos señalar que la Avenida Revolución ha sido la catedral de la música del rock a nivel nacional, porque a partir de aquí muchos han viajado hacia la Ciudad de México y bueno, han hecho una presencia muy fuerte en diferentes lugares como Guadalajara y la Ciudad de México. En ese sentido, bueno, el rock tiene presencia en la frontera por la cercanía con los Estados Unidos, por la facilidad que tienen los discos y sobre todo por el turismo que llega a Avenida Revolución. Así que el nivel y la exigencia de los músicos que tocaban en Avenida Revolución pues era alta. Pero por otra parte, actualmente tenemos 700 grupos de norteño, 1000 bandas de sinaloenses. Entonces eso te habla de la diversidad que tenemos musicalmente en Tijuana y la pluralidad también de géneros. ¿Quiénes serían los personajes que han pasado por esta escena y que han destacado en el panorama nacional e internacional? 1950, a finales de los 50, había una persona de color de Nueva Orleans que se llamaba Jim Rose. Y Jim Rose tenía un grupo de jóvenes, entre ellos Carlos Santana, Javier Batis, entre otros. Y qué decir a partir de ellos que han logrado la escena nacional, así como los grupos como Tijuana Five, y bueno, sería inagotable la lista de grupos que han logrado trascender en la Ciudad de México. Tenemos el caso, por ejemplo, de California Brass, que estuvo en el Billboard en los años 80, Julieta Venegas, también que estuvo en el Billboard, bueno, Carlos Santana, que ha logrado una gran cantidad de premios claro. en ese ámbito. Pero también tenemos otros grupos que han destacado, como Nortec, en el caso de la música electrónica, y qué decir, grupos que han surgido de aquí,
en los años 50 y 60, el caso de Moonlight, que estuvo en Colombia, y qué decir Corazones Solitarios y Solitarios, que estuvieron en la Ciudad de México y que han destacado en un plano nacional. Claro, desde luego, como se pueden dar cuenta, el panorama es inmenso de géneros, de grupos, de personajes y de influencias que están conformando la música mestiza del norte de México. Y bueno, con esto quisiéramos terminar. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Gracias.